Buenos días, soy Sandra Janet Vélez Ramírez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, y a continuación les traigo mis comprensiones sobre los fundamentos de la cultura y la estrategia organizacional. En términos prácticos, cuando se habla del concepto de cultura y estrategia organizacional, que solamente hace algunas décadas que se viene implementando, pero es un recurso que se ha venido cohesionando para un ejercicio de consolidación a nivel empresarial. Cuando hablamos entonces del concepto de estrategia, se reconocen fundamentalmente algunos elementos como la adaptación, la visión, la creación de valores y los objetivos, los cuales buscan generar acciones para alcanzar a largo plazo dentro de la organización y que fundamentalmente lo que buscan es el éxito de la misma. Cuando hablamos entonces del concepto de cultura organizacional, nos enfatizamos en la definición de normas, valores y creencias compartidos dentro de la organización que tienen una influencia a través de las interacciones y el entorno laboral y que buscan crear una identidad y una diferenciación a nivel empresarial. Con respecto entonces a la relación que tienen cultura y estrategia al interior de la organización, deberíamos darnos cuenta que tiene una influencia mutua, que la cultura afecta las decisiones estratégicas al interior de la organización, que la implementación de la estrategia impacta en los comportamientos culturales que tienen los individuos al interior de la organización y que esto genera una alineación necesaria para consolidar el éxito y la armonía en la organización. En términos prácticos, entonces, el concepto de estrategia fue evolucionando a través de las orientaciones a nivel militar y que tuvieron una adaptación a la toma de decisiones a nivel empresarial para alcanzar logros específicos y que en la actualidad buscan el crecimiento y la creación de valor. Dentro de los elementos claves que tenemos entonces en el concepto de estrategia está el reconocer la adaptación y el ajuste a los cambios, la generación de una visión a largo plazo con logros, metas y objetivos claros, eh, la creación de un valor agregado y una diferenciación a nivel empresarial y la definición de unos objetivos claros y determinados frente a lo que se quiere de la empresa. Esto le va a generar entonces una ventaja competitiva frente a una orientación estratégica que garantiza procesos alineados con unas actividades únicas que generan una diferenciación frente a los competidores, la generación de una cadena de valor mediante la integración de actividades al interior de cada uno de los procesos de la empresa. Esto requiere entonces que haya una asignación de recursos para una distribución adecuada de lo que ya se tiene al interior de la empresa, que haya entonces una adaptación a los cambios estructurales que se puedan implementar de acuerdo a la estrategia y que generen una participación en donde se involucran todos los colaboradores de manera efectiva. Frente entonces a la cultura organizacional, tenemos que esa cultura organizacional presenta fundamentalmente tres enfoques. El primer enfoque es a nivel psicológico, que me habla de los comportamientos y motivaciones que pueden tenerse a nivel empresarial. A nivel antropológico me habla de los símbolos y los rituales que se puedan tener en los comportamientos de la empresa. Y finalmente a nivel sociológico me habla de las interacciones que se puedan tener en las diferentes comunidades o grupos sociales. Con respecto a los componentes que tiene la cultura organizacional, vemos entonces que deben ser visibles, que tienen que tener símbolos, lenguajes y rituales claros, que deben ser subyacentes porque deben generar o generan valores, creencias y normas implícitas al interior de la organización y además de eso delimitan las funciones mediante el control, la cohesión y la adaptación a los cambios. La cultura empresarial entonces o la cultura organizacional genera innovación a través del fomento de una cultura a través de nuevas ideas, la flexibilidad a los cambios del entorno tras conseguir un proceso de adaptabilidad y genera una ventaja competitiva ante los competidores por tener un factor diferencial. Esto genera entonces identidad y cohesión organizacional a través de consolidar una imagen interna y externa de la organización, a través de que los miembros de ella puedan tener un propósito común y a través de la generación de esa ventaja competitiva tras consolidar una identidad muy fuerte.
Esto genera un ejercicio de responsabilidad social y cultural mediante la generación de valor, el fortalecimiento de las relaciones con otros miembros del contexto y unas prácticas éticas claras, lo que da un valor adicional y una diferenciación en el mercado frente a los ejercicios entonces que nosotros podemos encontrar entre la alineación que tiene que haber entre estrategia y cultura. Esto me va a generar a mí coherencia entre al hacer más conscientes a los miembros de la organización, me va a generar una adaptación mutua y me va a generar el éxito empresarial, en donde se pueden aplicar cada uno de los elementos que ya habíamos mencionado de la estrategia, generando en términos prácticos una cultura que puede fomentar la identidad, que puede fomentar la cohesión, que puede fomentar el valor diferencial y que puede fomentar principalmente el direccionamiento estratégico respecto a la identidad y las acciones que se puedan tener en la empresa. Como conclusiones entonces tenemos que estos conceptos son interdependientes mutuamente, que una clara definición de cada uno de ellos me va a permitir a mí un buen desarrollo de la empresa, que si bien son claramente diferenciados como factores únicos de cada organización, me van a dar un factor diferencial al momento de poder estar en el contexto o en el mercado, y que su gestión integral me va a permitir una consideración conjunta para poder consolidar el éxito empresarial. Estos fueron mis referentes. Muchas gracias. Buenas tardes.